Hola, comenzamos el cuarto vídeo explicativo del tema de la población mundial. Hemos visto en vídeos anteriores cuántos somos y cómo nos distribuimos en el planeta, en qué zonas crece más la población, y en el vídeo anterior estuvimos analizando cómo se estructura la población utilizando los distintos elementos y las distintas herramientas de análisis. En el vídeo de hoy toca analizar por qué envejece la población en buena parte de la superficie terrestre, aunque tengamos que hacer una clara distinción entre los países desarrollados, países subdesarrollados y países en vías de desarrollo. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que es una constante el aumento de edad de la población, mirando esta gráfica en la que aparece en el eje vertical los datos numéricos en miles de millones de personas que habitan el planeta, y en el eje horizontal nos encontramos esta secuencia cronológica: 1950, año 2000, 2020 y la previsión para el año 2050. La realidad es que de ser una población de 2.500 millones de personas en 1950 a la previsión de 9.000 millones en el año 2050, hay una clara transformación, ya no solo en el número, sino sobre todo en el porcentaje de población en relación con el grupo de edad. Si nos fijamos en color más claro, de 0 a 19 años, en el color intermedio de 20 a 64 y en el color más oscuro más de 65 años. Y el dato es que en el año 1950 la población anciana, más de 65 años, solo suponía el 5% del total. Sin embargo, la previsión para el año 2050 es que ese porcentaje de población anciana sobre un número sustancialmente mayor, 9.000 millones de personas que teóricamente serán las que habitarán el planeta en el año 2050, vemos un incremento porcentual de un 13%. Eso significa que en número hay muchísimos más ancianos, o habrá muchísimos más ancianos en el año 2050 que en el año 1950, 100 años antes. Claro que hay una evolución también, pero se mantiene aproximadamente el porcentaje tanto en la población adulta como como contrapartida. Vemos que la población joven va reduciendo su porcentaje: 44, 39, 33, 27. Es uno de esos hechos significativos del mundo y especialmente de las sociedades más desarrolladas, sobre todo a partir de esta segunda mitad del siglo XX. Pero ya no es solo un fenómeno que afecta a las sociedades más desarrolladas, sino que afecta prácticamente a la globalidad del planeta. El cambio es, como acabamos de percibir, sobre todo por esta modificación en la estructura de edades. Aumenta la población más adulta, más anciana, mientras que la más joven y la más adulta o se mantiene o, en el caso de la joven es evidente, se reduce porcentualmente. Eso en relación con el apartado que vimos en el vídeo explicativo anterior. La pirámide de población tiene claramente un reflejo en el que se reduce la base de la pirámide, es decir, el de la población joven, y se ensancha el tronco especialmente, que es el correspondiente a la población adulta, y se amplía también en la parte superior, que es cierto que en menor medida por el propio hecho biológico de que a edades más avanzadas, evidentemente, se produce las defunciones o la mayoría de las defunciones dentro de nuestra especie. A partir de ahí tenemos que analizar ya no solo numéricamente ni porcentualmente esta evolución, sino que tenemos que centrarnos en el análisis de cuáles son las causas, por qué está ocurriendo esto. Y las dos causas principales son las que aparecen en pantalla. Por un lado, la disminución de la natalidad y de la fecundidad, y también el aumento de la esperanza de vida. Vamos a analizar cada una de ellas, siquiera de manera simple. La primera, la disminución de la natalidad y la fecundidad, también nos permite esta gráfica que tenemos en pantalla analizar cómo desde 1950 hasta fecha actual, hasta el año 2020, la evolución en las distintas zonas del planeta, en continentes completos o en zonas de los continentes. El dato medio es el del mundo, este que viene aquí punteado. Si nos fijamos para el año 1950-1955, nos encontrábamos que la media en el planeta estábamos aproximadamente en unos 37 por mil, aproximadamente la tasa de natalidad. Claro que había continentes que ya tenían una tasa de natalidad bastante inferior, el caso de Oceanía, el caso de Norteamérica y el caso de Europa, y otros continentes u otras zonas de continentes que tenían todavía una tasa de natalidad en tantos por miles superior. El caso de Asia, el caso de América Latina y el Caribe, y sobre todo el caso de África. En todos percibimos esta tendencia a la reducción de la natalidad y a la reducción de la fecundidad. Es cierto que en algunas regiones esa tendencia
tiene valores muy, muy bajos, como el caso de Europa y el caso de Norteamérica, y en otros, como en el caso de África, todavía esa reducción mantiene datos, mantiene tantos por miles muy elevados todavía en este lustro del 2016 al 2020, porque, por ejemplo, en el caso de África nos encontramos que prácticamente tantos por mil de la tasa de natalidad se encuentra a la altura o a la misma altura que la media del mundo, pues casi 70 años antes. La idea es que este descenso de la natalidad es muy acusado, muy importante, y nos encontramos pues con una media en determinadas zonas pues aproximadamente en este 11 por mil, sobre todo en las zonas del mundo desarrollado. En este mundo desarrollado ya recordamos que para que se mantenga la población era necesario una media de 2,1 hijos por mujer. En el mundo desarrollado nos encontramos que la media es de 1,7, también con muchas fluctuaciones dependiendo de la zona que analicemos. Y lo más importante ya no es solo el dato, sino que entendamos por qué se produce ese fuerte descenso de las dos tasas. Y uno, el más relevante, es por supuesto el cambio social, el cambio económico que ha supuesto la incorporación de la mujer al mundo laboral. Si antes nos encontrábamos que buena parte de las mujeres se quedaban en casa teniendo una función fundamentalmente de cuidado de los hijos, de mantenimiento del hogar, desde la incorporación a la actividad profesional fuera del domicilio, evidentemente ha hecho que la natalidad tenga necesariamente, en la mayoría de ocasiones, que reducirse, así como los datos resultantes de la fecundidad. Esta incorporación, por supuesto, va a llevar aparejado que los hijos se tengan a edades más avanzadas, ya no se tengan tan jóvenes, y en muchísimos casos en los países desarrollados nos encontremos con que la mujer venga a tener su primer hijo incluso en la década ya de los 30 años. Además también se produce un cambio muy significativo, ya no directamente relacionado con la mujer, sino con el cambio de mentalidad, el hecho de que la crianza de los hijos ya no se interprete como una fuerza de trabajo, no se interprete como una contribución a la economía familiar, sino que se haya producido una inversión en el razonamiento y se conciba la llegada de hijos al mundo aparejado del coste económico que conlleva la necesaria atención, o tal y como se quiere atender a los hijos de una manera muy diferente a cómo se hacía en edades anteriores. Sobre todo, el argumento va en la línea de poder conciliar la vida familiar con la vida profesional, y eso ha tenido como repercusión, sobre todo en el mundo desarrollado, aunque no solo en el mundo desarrollado, la disminución de la natalidad y la fecundidad. Es evidente que uno de los elementos relacionados con este paulatino descenso, o mejor dicho, este paulatino incremento del envejecimiento de la población, además de el funcionamiento de las tasas de natalidad y de fecundidad, sea el aumento de la esperanza de vida. Ya sabemos que la esperanza de vida es ese dato estadístico, el número de años que se estima que vive una persona que haya nacido en un momento determinado en un país, y que en función de los datos demográficos se plantee cuál puede ser su longevidad aproximada. Es cierto que la media del planeta está en 70 años, pero hay muchísimas diferencias entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. El mundo desarrollado está en una esperanza de vida en muchos casos por encima de 80 años, mientras que en países en vías de desarrollo o subdesarrollados entre los 50 y los 60. Un dato constatado es que las mujeres tienen mayor esperanza de vida, ya lo hablábamos en un vídeo explicativo anterior, que los hombres, y que hay ejemplos que nos permiten valorar adecuadamente cómo ha cambiado nuestra vida. Por ejemplo, los datos que tenemos aquí en cómo ha evolucionado la esperanza de vida en España entre el año 1910 y el año 2010, en un siglo desde una esperanza de vida escasamente superior a los 40 años, nos encontramos con una esperanza de vida por encima de los 80. Es cierto que hay vicisitudes, no es un crecimiento lineal, sino que se producen subidas y bajadas, atendiendo a los distintos acontecimientos que han tenido lugar en la historia de nuestro país, la famosísima pandemia de gripe de 1918 a 1919, la guerra civil, la posguerra, pero la tendencia evidentemente es hacia ese incremento, y que en 100 años prácticamente se ha multiplicado por 2 la esperanza de vida. Hay muchas diferencias entre los países, pero sí tenemos que convenir que la esperanza de vida es uno de los mejores indicadores para ver el grado de desarrollo humano de una sociedad. En general, ya no solo las condiciones de vida,
sino por supuesto en cómo funcionan los servicios de salud, cómo es la atención educativa y en general pues distintas variables que tienen que ver con el nivel de bienestar de una determinada sociedad. Es, por supuesto, el aumento o el incremento de esta esperanza de vida tiene una explicación multicausal, no es un único factor el que hace que se vaya incrementando, sino que no, tenemos que reparar en los avances, por supuesto, de la medicina, que reducen la mortalidad precisamente por encontrar la salvación a determinados procesos de enfermedades. Es evidente que las mejoras en la alimentación, la sanidad, la higiene y las condiciones de trabajo han hecho que no haya tantísima mortalidad y que en las últimas décadas pues se haya incrementado muchísimo esta esperanza de vida, como decimos, prácticamente se ha multiplicado por 2 en el caso español. En los últimos 20 años, por ejemplo, casi que se ha incrementado en 20 años la esperanza de vida de una persona por nacer en cualquier zona del mundo desarrollado. No solo es en el caso del mundo desarrollado, en el caso de España, la esperanza de vida de una mujer en el año 2019 era de 86 años, de un varón de 80, en el caso de Argentina, por ejemplo, 80-78, en países en vías de desarrollo y en países subdesarrollados. Fijaros que nos encontramos con valores que son más altos que los que presentaba España en el año 1910. En el caso del propio Chad, 55 la esperanza de vida para mujeres, 53 para varones, en Indonesia 71 para mujeres, 67 para varones. Es una tendencia, tanto el aumento de la esperanza de vida como la disminución de la natalidad y la fecundidad a escala global. Es cierto que está más potenciado o con valores más altos en el mundo desarrollado, pero, no repito, a escala global también es evidente. Si ya sabemos las causas, disminución de la natalidad y la fecundidad y aumento de la esperanza de vida, tenemos que analizar cuáles son las consecuencias. Porque, por supuesto, tiene una serie de consecuencias. Vamos a ver que no solo son demográficas, como aparece en esta imagen, sino que también nos vamos a encontrar con consecuencias socioeconómicas. Desde el punto de vista demográfico, nos encontramos con una serie de consecuencias claras. La primera es que este envejecimiento de la población hace que el relevo generacional, es decir, la sustitución de una generación por otra exactamente, al menos con el mismo número, pues empiece a estar en peligro. De hecho, incluso se disminuye la población en los países desarrollados por esta cuestión exclusivamente de la relación entre natalidad y mortalidad. Segunda consecuencia de este aumento del envejecimiento es que esa estructura tradicional de una familia con muchos hijos que servían no solo como fuerza económica para la familia, sino también para que los padres, los progenitores sintieran el respaldo y contaran con el cuidado a edades avanzadas, evidentemente salta por los aires. La estructura de la familia tradicional de padre-madre con muchos hijos es radicalmente superada y nos encontramos con familias, en muchos casos, con 1 o 2 hijos, en muchos casos ni siquiera con hijos. Esto va a aparejar o va a conllevar, mejor dicho, que esta reducción o esta transformación del modelo de familia haga que muchas personas vivan solas, sobre todo personas de edad avanzada, y que este incremento del porcentaje de población y también del número de población anciana, pues que tenga, por supuesto, una mayor visibilidad de los espacios públicos que tradicionalmente eran ocupados por los grupos de edad más jóvenes y que empiezan a ser sustituidos, sobre todo en los países desarrollados, por estas poblaciones envejecidas. En esta imagen podemos ver, ¿no?, el porcentaje de población anciana sobre la población en edad de trabajar, y hay algunos casos especialmente llamativos. Por ejemplo, en Japón el 45% de la población supone un 45% de la población anciana sobre la población en edad de trabajar, con una serie de consecuencias tremendas. Claramente hay una diferencia entre la zona de países desarrollados y la zona de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Estas consecuencias demográficas también tienen su traslado a las consecuencias para la sociedad y para la economía. El incremento del porcentaje de población anciana sobre el total de población en edad de trabajar va a suponer un reto fundamental para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Es decir,
no podemos olvidar que las pensiones que cobran los jubilados no salen de un fondo que ellos hayan ido generando con sus contribuciones a lo largo de la edad de trabajo. No, no, no. Las pensiones, como sabemos, se pagan a partir de los impuestos que se le cobra a la población activa, a la población ocupada de un país determinado. Si el porcentaje de ancianos que hay que mantener, entiéndaseme el término mantener, es decir, de pagar las pensiones, recae sobre un porcentaje de población ocupada menor, pues tenemos un problema serio de sostenibilidad de este sistema de pensiones. Incluso también tenemos un problema de sostenibilidad del propio sistema sanitario. Hay cada vez un porcentaje mayor de población anciana que por cuestiones biológicas requieren de mayores atenciones sanitarias, con lo cual, al tratarse de un sistema de seguridad social mayoritario, acarrea que sea el Estado el que tenga que garantizar ese servicio al haber un porcentaje mayor de población anciana, un mayor número de población anciana. Evidentemente se produce un incremento del gasto sanitario. Además tenemos la circunstancia, el reto de que el Estado, al contar cada vez, comparativamente hablando, con un porcentaje de población ocupada, es decir, de trabajadores menor, pues lo que nos vamos a encontrar es que se va a ver obligado a pagar cada vez más pensiones y esos recursos que antes podía dirigir a determinadas actividades, en muchas ocasiones se van a tener que ver eliminados para atender el sostenimiento de un porcentaje de población envejecida que evidentemente ha contribuido a lo largo de toda su vida con altísimos gravámenes impositivos y que merece, como no puede ser de otra forma, la atención, la solidaridad intergeneracional. Así, como tercera consecuencia socioeconómica, nos vamos a encontrar con que esta reducción del porcentaje de población adulta en comparación con la población envejecida va a hacer que se produzca una reducción de la producción, una reducción del consumo, que va a suponer también un nuevo reto para el desarrollo económico de muchas de las sociedades del mundo desarrollado. Así que, como se cobra menos, como se posee un menor poder adquisitivo con la jubilación, si se reduce la cantidad de dinero disponible, evidentemente el consumo se reduce y al reducirse el consumo lleva como correlato el hecho de que se produzca también menos. Dato evidente en relación con esta consecuencia socioeconómica sobre cómo afecta el envejecimiento de la población al gasto público en sanidad, al gasto público en salud en un país como España. Datos del año 2000 al año 2018, nos encontramos en el eje vertical de la izquierda los miles de millones de euros que supone o que se invierten para el gasto sanitario en España y al otro lado el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto.